Ya que estás ahí en Portugal, estás estudiando. ¿Qué estás estudiando ahorita? Ahorita estoy estudiando psicología, Psicología. la carrera, sí. ¿Cómo es, qué tan difícil es el mudarse a otro país? Porque me imagino que las otras veces en las cuales tú habías viajado, ¿cuánto fue el tiempo máximo que estuviste ahí? 6 meses. 6 meses. Y ahorita en Portugal ya más o menos llevas esa fecha, por lo que yo recuerdo. Yo en Portugal llevo como un año y medio, Ah, ya más o llevas menos. más. Ya Sí. llevas más. ¿Cómo ha sido ese proceso de pasarte a otro país en el cual no es tu idioma principal, que tengo entendido que obviamente estás practicando y sabes un poquito de portugués, si no mal recuerdo? Ese proceso de transición de irte a otro lado a estudiar en cuestión de qué tan caro es allá con tu trabajo, etcétera, o sea, cómo es todo ese proceso para alguien que a lo mejor quiera irse a vivir, irse a trabajar, etcétera. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Em, digamos que, o sea, ¿cómo empiezo? El hecho de venir acá, yo había estudiado portugués, o sea, yo había estudiado portugués en Colombia y viví en Brasil 6 meses. Sin embargo, cuando llegué acá y llegué a la universidad, sinceramente no entendía mucho. O sea, digamos que ha sido bastante difícil en cuanto al idioma porque, Me o sea, no mencionaste, pensé. me mencionaste, disculpa que te interrumpa, me mencionaste que es muy distinto el Portugal de Brasil con el Portugal de Portugal. Sí, entonces yo no, o sea, no pensé que fuera a ser tan diferente, o sea, el portugués o sea, el portugués europeo al portugués de Brasil. Entonces, digamos que haz de cuenta que, o sea, yo llegué adicionalmente en la época de pandemia, ¿no? O sea, cuando estábamos en confinamiento, entonces yo, o sea, llegué tarde a la universidad, llegué un mes después, o sea, llegué atrasada, no entendía lo que los profesores decían, no conocía a nadie en la ciudad. O sea, digamos que fue un proceso de adaptación un poco difícil, pues el COVID no ayudó, pues porque no podías conocer a nadie, ibas a clase y eran con la máscara. Eso también, o sea, es muy importante ver las facciones de las personas, los labios, todo eso ayuda en la comprensión y con la Sí. máscara no se tenía nada de eso. Entonces, digamos que el idioma, o sea, ha sido un poco más difícil de lo que esperaba, pero pues digamos que con el tiempo uno se va acostumbrando. Em, y bueno, pues con el tiempo empezaba a conocer más personas, pues porque es que literal no, o sea, no conocía a nadie acá. Entonces, o sea, cuando tú te vas solo, o sea, y llegas a un país absolutamente solo, pues tienes que empezar a conocer todo por ti mismo y no tienes, o sea, o buscas información en internet, o sea, tienes que ser como muy autodidacta. Y hay Sí. un consejo que yo daría, es como tratar de vivir, o sea, si vas a estudiar o no sé si vas a trabajar, vivir lo más cerca posible de la universidad o del trabajo. Ok. ¿Sí? Y a partir de ese punto, tú empiezas a expandirte, o sea, empiezas a conocer las ciudades de ese punto. Sí, pues porque si tú llegas a una ciudad y entonces la ciudad es grandísima, no conoces nada, pues te sientes súper abrumado. Sí. Entonces es llegar, empezar a conocer el metro, empezar a conocer cuáles son las calles principales, dónde están los centros comerciales, o sea, como ir de poco a poco, pero eso requiere, digamos, como que un proceso de adaptación. Pero digamos, a mí me tocó, o sea, yo llegué un jueves y el viernes estaba en la universidad estudiando. O sea, eso fue un proceso de adaptación muy, muy rápido. Entonces, digamos que ya con el tiempo que ha pasado, pues me siento mucho más tranquila, menos estresada, conozco más gente. Entonces, digamos que ya las cosas se han nivelado. Entonces hay que tener un poco de paciencia en la medida en la que uno hace como esa transición. Y bueno, pues si es la primera vez que lo hacen, o sea, mi recomendación sería llegar y empezar a buscar grupos. O sea, hay una aplicación que se llama Meetup y en Meetup puedes buscar diferentes grupos en donde la gente se reúne y empezar a conocer gente. O sea, empezar a conocer gente, pues porque uno estando solo, pues es más difícil. Sí. Pero bueno, digamos que, o sea, así ha sido la adaptación. En cuanto a lo de qué tan caro es vivir acá,
digamos que en comparación a las otras ciudades en Europa, o sea, Lisboa es una ciudad que podría considerarse no tan cara. ¿Sabes? Porque, digamos, si tú comparas Lisboa a Berlín o a París, digamos que o sea, es mucho más caro. Entonces, digamos que si tú quieres vivir bien acá, necesitas por lo menos mínimo ganar 800 euros. O sea, mínimo. Ok. Con 800 euros, qué puedes esperar en cuestión del hogar, en cuestión de comida, en cuestión de, pues prácticamente de tu día a día? Bueno, sí, con 800 euros, digamos que podrías encontrar. Hay algo acá que Lisboa sí es caro y es o sea, como las habitaciones, los apartamentos, porque como es una ciudad tan turística, pues entonces obviamente los precios son bastante elevados. Sí. Entonces, digamos, con 800 podrías vivir con un roommate y, digamos, puedes salir algunas veces, ir a comprar. La comida no me ha parecido, digamos, que tan cara. Bueno, pues ahorita se ha subido por lo del tema de la guerra con Ucrania y Rusia y todo esto. Pero, por ejemplo, o sea, digamos, yo puedo comer tranquila con 100 euros al mes. Ok. Sí, entonces digamos que, pero pues también depende de cómo tú comas, ¿no? Porque si eres una persona que come un montón, pues obviamente vas a necesitar Yo mucho creo que más dinero. necesito mínimo 300, pero ¿qué? Sí, sí. Okay. Entonces, sí, digamos que yo, o sea, yo como normal, si me entiendes, a veces 2 o 3 veces al día, sí, normal. ¿Te puedes dar ese Y por gusto del fin de semana irte a comer algo afuera? sí, digamos que yo para eso, por ejemplo, a veces dejo entre 150 o $200, Ok, euros, perdón. ok, ok. Sí, pero digamos ya, o sea, si tú quieres vivir solo en un apartamento, o sea, digamos como tú solo o lo que sea, ya mínimo el arriendo empieza desde los 700 hasta los Para arriba. 3000, sí, para arriba.